Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La tierra temblaba bajo sus pies. El cielo se teñía de un rojo violento mientras las explosiones retumbaban como latidos de un dios furioso. Manuel corría entre los restos humeantes de lo que alguna vez fue una ciudad avanzada. Ahora solo quedaban sombras carbonizadas y metal fundido. Los sensores de su casco chirriaban con interferencias, pero su entrenamiento lo mantenía firme. Solo cuando el último misil impactó cerca, levantando una ola de polvo y fuego, Manuel se detuvo, cubriéndose con el brazo ensangrentado. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo. Solo el chisporroteo de los cables y el crepitar de las llamas acompañaban su respiración agitada. Fue entonces cuando la vio. Emergió de la niebla como un fantasma. Su silueta era esbelta, armada, cubierta por una armadura alienígena que brillaba con un tenue resplandor violáceo. Avanzaba sin apuro, como si cada paso suyo ignorara la guerra, el caos y la muerte que la rodeaban. Manuel alzó su arma por instinto, pero se quedó inmóvil. Había algo en ella que paralizaba todo su cuerpo. Cuando la distancia se redujo a apenas unos metros, la mujer se detuvo. Retiró su casco lentamente, revelando un rostro imposible. Sus ojos eran de un violeta profundo, tan expresivos que dolían. Su piel, de un tono gris azulado, parecía suave como niebla de madrugada. Pero lo que realmente lo desarmó fue su mirada. No era hostil. No era fría. Era dolida, conocedora, triste. Y entonces habló. Te reconocería incluso entre 1000 galaxias. Su voz era baja, serena, cargada de emoción contenida. Manuel sintió que todo su cuerpo se tensaba. No bajó el arma. ¿Quién eres? La alienígena dio un paso más, y su respiración se volvió un susurro cuando dijo: Me prometiste que volverías, cuando solo éramos niños. El arma cayó un poco. Sus dedos temblaron. Esa frase. Esa maldita frase. Un flash de memoria, tan repentino como un disparo, un muro de barrotes oxidados, una niña de ojos grandes y mirada feroz, sus manos pequeñas atravesando el metal, compartiendo con él un trozo de pan robado. Risueña, con el labio partido y una venda hecha de su propia ropa. La cometa de tela rasgada que él le enseñó a volar en un rincón del patio, escondidos de los guardias. Su nombre no lo recordaba, pero su voz era la misma. Estaba temblando. La niebla se volvió más espesa, pero esa figura, esa mujer, seguía allí. Inmóvil. Vulnerable. Esperando. Eso no puede ser, murmuró Manuel. Ella alzó la barbilla, y por primera vez una lágrima descendió por su mejilla de acero. Soy Estrella. El mundo, con todo su fuego, con toda su sangre, pareció detenerse. Y no he dejado de esperarte, Manuel. Su arma se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. No dijo una palabra más. Solo dio un paso hacia ella. Y por primera vez en años, tuvo miedo. No del enemigo. No de la guerra. Sino de lo que aquel recuerdo enterrado había comenzado a despertar. La lluvia golpeaba con fuerza sobre las carpas del campamento humano. Los sistemas de defensa estaban apagados por los daños recientes, y todos trabajaban como autómatas para reparar lo urgente. Nadie confiaba en nadie después de la emboscada. Las pérdidas eran muchas. La moral, aún peor. Manuel no podía dormir. Se había lavado la sangre. Había intentado olvidar. Había repetido en su mente los protocolos, el entrenamiento, las reglas. Pero ninguna regla le explicaba qué hacer cuando el enemigo decía conocerte por tu nombre, por tu infancia, por algo que ya no sabía si era un sueño, un delirio o un pecado olvidado. Esa noche, se dirigió al módulo de contención. No llevaba el uniforme reglamentario. Solo una chaqueta vieja y sus botas cubiertas de barro seco. A cada paso, se sentía más fuera de lugar. Como si ya no perteneciera a ese ejército, ni siquiera a ese planeta. Los guardias lo dejaron pasar sin preguntar. Todos sabían lo que había ocurrido. Todos murmuraban sobre la alienígena que se había rendido sin luchar. Que no había matado a nadie. Que solo había dicho su nombre. Cuando entró, ella ya estaba despierta.
Sentada en la esquina de la celda, sin ataduras, observaba la pared con una expresión tranquila. No alzó la cabeza al sentirlo. Lo supo. Simplemente lo supo. Sabía que vendrías, dijo con voz suave. Manuel se quedó parado un momento, sin saber qué decir. Luego, se acercó hasta el límite del campo de energía que la separaba de él. No entiendo nada. Esto no tiene sentido. ¿Por qué te acercaste? ¿Por qué dijiste eso? Ella lo miró. Sus ojos violetas no tenían rabia. Solo una ternura fatigada. Porque era verdad. No puede ser, replicó él. Se pasó la mano por el rostro. Sentía una presión en el pecho que no le dejaba respirar. Dices que eras una niña, que estuvimos en el mismo sitio. ¿Dónde? Ella cerró los ojos un segundo. Luego habló, con una precisión escalofriante. Planeta Prisión Aurora 9. Sector C Bloque 17. Pabellón 2. Compartíamos patio. Tú eras el único humano. Tenías una piedra con la que golpeabas el suelo para marcar los días. A veces llorabas de noche, pero nadie se atrevía a acercarse. Hasta que una vez me diste un trozo de pan seco y dijiste, si te atrapan, di que te lo robaste. A Manuel se le heló la sangre. Ese recuerdo no se lo había contado a nadie. Ni a sus superiores, ni a sus compañeros de unidad, ni siquiera al psicólogo militar. Había sido una de esas memorias que enterró tan profundo que dejó de doler, hasta ahora. Ella se acercó al campo de energía. Su rostro estaba a solo centímetros del suyo. No había odio. No había guerra en sus gestos. Tu mano sangraba por defenderme. Me dabas parte de tu ración. Y me enseñaste a volar una cometa hecha de mantas viejas y huesos. Dijiste que si sobrevivías, volverías por mí. Manuel bajó la mirada. Sus labios temblaban. Lo odiaba. Odiaba que fuera cierto. Odiaba que algo en su pecho latiera con fuerza ante esas palabras. Porque ella no era una enemiga. No lo había sido entonces. Y tal vez, tampoco ahora. ¿Cómo supiste que era yo? Tu voz. Tu forma de caminar. Tus ojos. Cambiaste por fuera, pero no por dentro. Eres más duro, más callado. Pero sigues cargando esa misma tristeza. Yo también la tengo. Manuel dio un paso atrás. Necesitaba aire. Luz. Otra guerra que no fuera la que comenzaba a arderle en los recuerdos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Ella lo miró, y por un instante, él pudo ver a la niña que había olvidado. Una niña que había crecido en la oscuridad, sola, esperando. Porque te busqué durante años. Y cuando te vi en el campo de batalla, supe que no me había mentido. Viniste por mí, Manuel. No como héroe. No como soldado. Viniste, como lo prometiste. Él no respondió. No podía. Tenía el alma demasiado rota, demasiado confundida. Salió de la celda sin volver la vista atrás. Pero esa noche, cuando cerró los ojos, soñó con una cometa rota flotando entre barrotes. Y con una promesa hecha con la boca partida y el corazón intacto. El amanecer no trajo paz. Solo una luz gris y enferma que se colaba por los paneles agrietados del campamento. Las reparaciones seguían, los soldados apenas hablaban, y las miradas entre ellos se volvían más frías con cada día que pasaba. Nadie confiaba en nadie desde que la alienígena fue capturada, y más aún desde que no dijo nada bajo interrogatorio. Ni una sola palabra. Excepto su nombre. Excepto Manuel. Él lo sentía. El juicio de sus superiores estaba en el aire. No había acusaciones formales, pero ya lo habían retirado de las patrullas. Le habían quitado el rifle. Le daban tareas de observación en un monitor que ni siquiera funcionaba. En sus tiempos libres, solo caminaba. Como un fantasma. Un exiliado dentro de su propio campamento. Esa madrugada, el cielo tembló. Las alarmas sonaron con un chirrido que rompió el silencio como un cuchillo. Las luces rojas parpadearon en cada esquina del recinto. El generador principal había sido apagado. Los drones de vigilancia habían perdido conexión simultáneamente. Y, lo más grave,
El sector de contención había sido violado. Manuel se despertó con el sonido de botas corriendo por los pasillos. Cuando salió de su barraca, todo era caos. Voces gritaban códigos, oficiales chocaban entre sí, el comandante vociferaba órdenes que nadie podía cumplir. Las pantallas solo mostraban ruido. Y la celda donde estaba ella, vacía. Una de las paredes había sido derretida desde adentro. No explotada, sino fundida, como si una energía precisa la hubiese atravesado. La celda vecina, donde estaba otro prisionero alienígena, no había sido tocada. Solo ella. Solo Estrella. Esto fue planeado desde dentro, decía el teniente de la Cruz. Alguien le ayudó. Y sabemos quién ha sido. Todas las miradas se dirigieron a Manuel, que acababa de llegar, jadeando, aún con la ropa arrugada del sueño interrumpido. Lo encañonaron sin previo aviso. No di ninguna orden. No he salido de la barraca, dijo con la voz firme. Tenemos sensores térmicos que muestran tu silueta cerca del módulo minutos antes del apagón. Eso no es posible. Estaba durmiendo. Busquen las grabaciones. No hay grabaciones. Todo fue borrado. El comandante lo miró con una mezcla de rabia y decepción. Te protegí, Manuel. Pero si esto es traición. No es traición si no sé de qué me acusan. Lo arrastraron a una celda improvisada. Sin luz, sin cama. Le ataron las muñecas y le dejaron solo con sus pensamientos. La puerta se cerró como un trueno. Pero algo no encajaba. Él recordaba haber soñado algo extraño. Un campo de flores violetas. Un susurro cerca de su oído. Una voz diciendo no temas. Cuando cerró los ojos, su mano aún sostenía algo apretado. Un pequeño lazo de tela, azul, infantil, sucio por el tiempo. El mismo con el que había atado la cometa de la niña en su infancia. Nadie lo había visto en años. ¿Lo había perdido, o eso creía? La tela temblaba en sus dedos. No estaba allí por accidente. Ella lo había sacado del cuarto minutos antes del ataque. Lo había dejado en el módulo de mantenimiento. Lo había salvado, otra vez. No era una fuga. Era una elección. Ella no huyó sola. Se aseguró de que él no muriera cuando las torres colapsaron con la sobrecarga provocada por el sabotaje. Se aseguró de que viviera. Y le dejó una prueba. Él no sabía cómo lo hizo. Pero lo entendía. No lo había traicionado. Lo había liberado. Y afuera, entre los restos de fuego en el cielo, Estrella volaba hacia la tormenta, con la promesa de un reencuentro aún ardiendo entre los dos. El cielo estaba roto. Fragmentos de naves incendiadas caían como lluvia ardiente sobre los campos desérticos de Treus 9. La ofensiva había comenzado horas antes, pero la verdadera batalla se desató al caer la noche, cuando la armada seliana atacó desde órbitas ocultas. Las líneas humanas fueron aplastadas por el fuego de plasma. Las comunicaciones colapsaron. Los gritos no eran respondidos. Nadie sabía quién quedaba vivo. Manuel corría. Su nave había sido alcanzada por una descarga directa. Salió eyectado segundos antes de la explosión, aterrizando entre ruinas desconocidas. Se había fracturado el brazo derecho. La sangre le corría por la frente, nublándole la vista. Pero no se detenía. No sabía a dónde iba. Solo sabía que debía moverse, debía sobrevivir. El humo era espeso. Todo olía a carne quemada, a aceite de motor, a muerte. A lo lejos, las naves de asalto descendían como bestias metálicas, devorando lo que quedaba. Manuel se arrastró hasta una estructura caída, usando la izquierda para impulsarse. Se escondió bajo una plancha de metal, jadeando, con la mandíbula trabada. Sabía que no tenía muchas horas. Sin atención médica, esa fractura se convertiría en su sentencia. El sonido fue extraño. No un motor. No un paso humano. Era un zumbido suave, casi eléctrico, y un destello violáceo que lo envolvió como un manto. Abrió los ojos. Y la vio. Flotando sobre el suelo, como una figura sacada de un sueño roto, Estrella descendía con una expresión feroz, hermosa, imposible. Su armadura había cambiado. Más ligera, más viva.
como si respondiera a su piel. Los ojos le brillaban con rabia contenida, con una determinación que traspasaba el humo y la destrucción. Manuel quiso hablar, pero no pudo. El dolor en el costado le robaba el aire. Ella aterrizó sin un sonido y se arrodilló a su lado. Sus manos lo tocaron sin titubear. Firmes, cálidas, vivas. Tú no mueres sin mí, dijo, y por primera vez, su voz tembló. Manuel sonrió, apenas. Una línea de sangre se deslizó por la comisura de su boca. ¿Siempre apareces así de espectacular cuando me estoy muriendo? Estrella negó suavemente. Le tomó el rostro con ambas manos, como si quisiera recordarlo en cada línea, en cada herida. No vas a morir. No mientras yo lo respire. Lo levantó con una facilidad que no coincidía con su figura. Había poder en ella. Más del que él había imaginado. Lo llevó hasta una pequeña nave que emergió del suelo, camuflada como una roca. Abrió el compartimiento médico, lo introdujo y comenzó a curarlo. La tecnología envolvió su brazo roto, cerró las heridas, estabilizó su sistema. Manuel no podía dejar de mirarla. En un momento, cuando el escáner terminó su labor, ella se acercó. Sus manos ya no temblaban. Su respiración era lenta. Pero sus ojos estaban inundados de un mar contenido. Pensé que no te alcanzaría a tiempo, murmuró. Yo pensé que te habías ido para siempre. Ella bajó la cabeza, pero no respondió. Se inclinó. Y sin avisar, lo besó. Fue un beso suave, breve, pero intenso. Como si todo lo que no pudieron decir en esos años se condensara en ese instante. No había lujuria. No urgencia. Solo verdad. Solo gratitud. Solo dolor compartido. Te esperé, dijo ella, sin soltarlo. Y no me importa cuántos mundos se quemen, no voy a perderte de nuevo. Manuel cerró los ojos. Por primera vez desde que estalló la guerra, sintió paz. Solo un segundo. Pero fue real. La nave despegó, alejándose del campo de batalla. Los perseguirían. Serían considerados traidores. Pero ya no importaba. Había empezado una nueva guerra. Una distinta. Y él ya no estaba solo. El horizonte era un mar de luces suspendidas en la negrura del espacio. Nubes de polvo interestelar teñían el cielo con tonos dorados y verdes, y bajo esa bóveda infinita flotaba una ciudad en el vacío, oculta entre órbitas abandonadas, donde los imperios no se atrevían a buscar. Allí, en una plataforma sin banderas, la nave descendió en silencio. Manuel despertó envuelto en una cápsula de sanación. No había dolor, ni frío, solo el zumbido bajo de sistemas que apenas respiraban. Se sentó con dificultad, su cuerpo aún adaptándose a la regeneración, y lo primero que vio fue a Estrella, de pie frente a una enorme cúpula de vidrio transparente. No llevaba su armadura. Solo un manto ligero que se movía con el aire artificial. Su espalda parecía más delgada, más frágil. Como si al dejar de pelear, también hubiese dejado de fingir. ¿Dónde estamos?, preguntó él, con la voz aún áspera. Ella no se giró. Sus palabras flotaron en el aire, suaves pero firmes. En tierra de nadie. Aquí no hay guerra. No hay fronteras. Solo silencio. Manuel salió con lentitud de la cápsula. Caminó hacia ella. Se detuvo a su lado. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? 2 días. Tu cuerpo necesitaba reinicio celular completo. Él la miró. Ella seguía observando el vacío. ¿Por qué me salvaste?, preguntó él. ¿Por qué arriesgar todo por alguien que apenas recuerda quién eras? Estrella suspiró. Por fin lo miró. Y en sus ojos había verdad, no esperanza, no nostalgia. Solo verdad. Porque tú no me olvidaste por completo. Solo lo enterraste. Como se entierra el dolor cuando no hay otra opción. Yo nunca te culpé por eso. Se sentaron frente a una mesa de cristal. Ella activó una consola incrustada. Imágenes aparecieron en el aire. Planos antiguos. Registros clasificados. Fotografías viejas, distorsionadas por el tiempo. Esto, dijo ella, es lo que nunca te contaron. Aurora 9 no fue un accidente.
Fue un programa. Una prueba. Humanos y alienígenas, niños de distintas especies, encerrados juntos desde pequeños para evaluar su compatibilidad emocional y la posibilidad de integración futura. Una simulación de supervivencia bajo condiciones extremas. El objetivo era ver quién ayudaba, quién traicionaba, quién lideraba. Nos usaron, dijo Manuel, sintiendo el estómago retorcerse. Nos moldearon, corrigió ella. Y cuando el proyecto fue cancelado, borraron las identidades, los recuerdos, los rastros. Estrella activó otro registro. Apareció una imagen de ella, más joven, con el rostro lleno de moretones. Y a su lado, un niño humano cubriéndola con su propio cuerpo mientras un guardia los golpeaba. La grabación no tenía sonido. Pero en la mirada del niño había rabia, desesperación y promesa. Dijiste que no me dejaría sola. Dijiste que si alguna vez lograba salir, volverías por mí. Esa promesa me sostuvo cuando todos los demás se quebraban. Manuel apartó la mirada. Algo le quemaba en el pecho. Había pasado su vida creyendo que era un soldado más, que su historia comenzaba en la academia. Pero todo había comenzado allí, en la oscuridad, en el barro, en una promesa que no supo que lo definía hasta ahora. ¿Y ahora qué?, preguntó él, con la voz apagada. Ella se levantó, y por primera vez, sonrió. Pero era una sonrisa triste, decidida. Ahora decidimos quiénes somos sin ellos. Sin cadenas. Sin banderas. Podemos huir. Hay rutas fuera del mapa. Lugares donde nadie nos encontrará. O podemos hacer que nos encuentren. Manuel la miró. Y entendió. No hablaba solo de pelear. Hablaba de revelar la verdad. De usar sus nombres, sus rostros, su historia, para romper el silencio. Para demostrar que aquello que quisieron destruir no solo había sobrevivido, sino que estaba más vivo que nunca. Si peleamos, dijo él, ya no es por órdenes. No, confirmó ella. Es por nosotros. Y cuando se tomaron de las manos, no fue por afecto. Fue un juramento. Uno que no se rompería esta vez. Las estrellas se alineaban sobre el horizonte curvo de Citerion, el planeta orbital que marcaba la frontera entre las razas. Ahí, donde ninguna bandera se atrevía a flamear, el cielo ardía. Naves de guerra de ambos bandos colisionaban como animales salvajes, soltando rugidos de luz, fuego y acero. Era la batalla final. Y nadie sabía quién peleaba contra quién. Solo sabían que había comenzado algo que no podían detener. Pero entonces, apareció algo inesperado. Una nave vieja, de tecnología mixta, alterada por sistemas imposibles. Volaba sin escuadra, sin insignia, sin autorización. Atravesó los radares sin disparar un solo tiro. Fue detectada por todas las torres, pero no fue derribada. Porque lo que transmitía no era un código militar. Era una grabación. Y esa grabación paralizó a todos. Una imagen de archivo. Una niña alienígena, herida, llorando. Un niño humano abrazándola. Un campo de barro, cadenas, sombras de guardias detrás. Voces en off. Registros recuperados. Pruebas del proyecto Aurora 9. Documentos desclasificados. Informes que hablaban de un experimento encubierto. Nombres. Fechas. Rostros. Verdades. Y luego, las imágenes del presente. Manuel y Estrella. No como soldados. No como enemigos. Como lo que realmente eran. Supervivientes. La transmisión solo duró 37 segundos. Fue suficiente. Las órdenes se rompieron en 1000 piezas. Las flotas comenzaron a detener el fuego. Algunos capitanes se negaron a continuar. Otros desertaron en ese instante. En el núcleo de mando de la Federación Terrestre, los rostros de los altos mandos se tornaron ceniza. Y en el Consejo Supremo Seliano, los gritos de traición se ahogaron en un silencio gélido. Porque la verdad no tenía enemigo. Y en medio de esa tormenta detenida, descendió la nave sin nombre, como una flecha imposible, justo en la plataforma central del antiguo Bastión de Concordia. Abandonado desde la Primera Guerra, ese lugar había sido un símbolo roto. Hasta ahora.
Estrella descendió primero, con paso firme, armada, pero con el rostro descubierto. La seguía Manuel, envuelto en la luz de la cápsula médica, sin armadura, solo con la cicatriz de la batalla reciente aún ardiendo en su mejilla. Frente a ellos, los dos ejércitos se desplegaron. Las armas apuntaban, sí, pero nadie disparó. Ella levantó la mano y habló, no con un discurso escrito ni con una proclama diplomática. Solo dijo: estamos vivos, estamos juntos, y ustedes ya no pueden negar lo que hicimos. El viento barría las cenizas del pasado. Las cámaras, ocultas en los drones, transmitían cada palabra a millones de hogares en toda la galaxia. Y cuando Manuel tomó su mano, todos los soldados, humanos y selianos, comprendieron algo esencial. La guerra había perdido su sentido. Una a una, las armas comenzaron a caer al suelo. Y así empezó la paz. Años después, el Bastión de Concordia se convirtió en la primera colonia interestelar compartida por ambas especies. No como base militar, sino como un hogar nuevo. Con escuelas, familias mixtas, cielo sin fuego. Y en el corazón de ese mundo, bajo el gran árbol que florecía cada ciclo con pétalos azules y rojos, había una estatua de dos niños abrazándose, hechos de metal fundido de armas desmanteladas. Y bajo la sombra de ese árbol, Estrella dormía con la cabeza sobre el pecho de Manuel, mientras él leía en voz baja un libro antiguo, sin uniformes, sin vigilancia, con el sonido de niños jugando en la distancia. ¿Ves?, murmuró ella, sin abrir los ojos. Al final, si volviste por mí. Él sonrió y acarició su cabello plateado con ternura. Nunca me fui. Solo olvidé cómo regresar. Ella se aferró un poco más a su pecho. Ahora nadie nos separará. Nunca más. Y las estrellas, que los habían visto nacer separados, brillaron ahora con el mismo fulgor sobre los dos. Juntos. Por fin libres. Por fin en paz.